Gloria a Dios. Si tienes tu Biblia, te invito a que me acompañes al libro de los Hechos, capítulo 2. Hace una semana comenzamos una serie, ¿qué te puedo decir? Una serie increíble, es una serie que nos va a retar a todos. Porque al terminar nuestra última serie, la pastora platicó conmigo y me dijo: Benji, siento que en el mes de octubre necesitamos hablar del poder del Espíritu Santo. Necesitamos hablar de una iglesia llena del Espíritu. Yo le dije: ok, vamos a orar, y sé que Dios nos va a dar un tema de algo que toque eso que tú sientes que la iglesia necesita recibir. Y estuvimos orando y sentimos de Dios estudiar por 2 meses. Vamos a estudiar octubre y noviembre varios pasajes claves del libro de los Hechos. Por eso nuestra serie de esta temporada se llama Hechos. ¿Cómo se llama? Hechos. Y el libro de los Hechos es la historia del origen, del comienzo de la iglesia. Los eruditos nos enseñan a llamarlo los hechos del Espíritu por medio de la iglesia. Y me gusta enfatizar eso, porque no era solamente una iglesia que tenía programas y sistemas y movilizaba líderes, sino era una iglesia llena del Espíritu. Esa es nuestra oración en este tiempo, que al estudiar cada sermón de esta serie, tú y yo aprendamos qué significa ser una iglesia en acción, que se mueve, que no se detiene, que está llena y empoderada por el Espíritu. Y comenzamos esta serie la semana anterior con la primera parte y la titulamos Muévete. ¿Cómo se llamaba? Muévete. Y nuestro desafío era: tienes que ser capturado por el mensaje de Jesús, tienes que ser empoderado con el poder del Espíritu Santo, y eso te va a movilizar para moverte. Pero esta semana nos brincamos al capítulo 2 de Hechos. Capítulo 2, ya vimos el capítulo 1, ahora vamos al capítulo 2, verso 37 al 47. Y si nuestro desafío de la primera parte era muévete, hoy vamos a aprender cómo movernos con el movimiento de la iglesia. Nuestro tema del día de hoy es movámonos o moviéndonos con el movimiento. Si tú y yo queremos formar parte de la iglesia en acción, ¿cuáles son los pasos que debemos tomar para conectarnos a la iglesia? Quizá tú el día de hoy estás escuchando, estás viendo, estás aquí en persona y quieres conectarte más. Sabes que necesitas integrarte más a la iglesia, pero no sabes qué pasos tomar. Bueno, Lucas nos enseña cómo la iglesia primitiva tomó ciertos pasos para ser una iglesia en acción. Estamos en Hechos 2, 37 al 47. ¿Lo tenemos? Amén. Dice así: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. ¿Cuántos se añadieron? Como 3,000 personas. Alguien diga wow. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor, ¿quién? Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Nuestro tema para el día de hoy es moviéndonos con el movimiento. Si tú y yo queremos formar parte del movimiento de la iglesia en acción, necesitamos movernos con ella, y hoy vamos a aprender cómo hacer eso. Ahí donde estás, inclina tu rostro conmigo desde casa y vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias por esta inmensa bendición que nos das de conectarnos nuevamente, de estar aquí en persona, de ver desde nuestros hogares, de juntos ser Templo Betania, de juntos formar parte de tu iglesia global en el mundo. Háblanos en este día, que nuestro espíritu se llene de pasión y de poder.
para que estemos dispuestos a hacer lo que más importa en esta vida, que es llevar tu palabra a los que más la necesitan. Aquellos que se sienten estancados, que hoy puedan moverse. Aquellos que han estado desanimados, que hoy cobren ánimo. Aquellos que necesitan esperanza, que hoy esta palabra fortalezca sus vidas y los levante y los sustente para seguir adelante. Juntos queremos contestar a este reto, a este desafío de movernos como una iglesia unida y llena con el poder del Espíritu. Pedimos esto en el nombre de Jesús y todos decimos amén. Pueden ocupar su asiento. Si estás en casa, presta atención, prepárate, porque juntos vamos a recibir la palabra de Dios, moviéndonos con el movimiento. La semana pasada aprendimos principios bastante importantes acerca de qué significa ser la iglesia. Aprendimos que la iglesia no es un edificio, la iglesia es un pueblo. Todos que lo creen, digan conmigo amén. La iglesia no es un edificio, la iglesia es un pueblo. Aprendimos que la iglesia no consiste en un evento, la iglesia es un movimiento. La iglesia está viva, está accionando y está creciendo y está llevando un mensaje y cumpliendo una misión. Y si tú y yo queremos formar parte del movimiento de la iglesia de Jesús, necesitamos movernos con ella, necesitamos participar, necesitamos servir, necesitamos dar en todos los sentidos. Y es aquí donde muchos de nosotros tenemos esta gran desconexión en nuestra manera de pensar y nuestra manera de vivir, que nos consideramos parte de una iglesia porque asistimos o vemos servicios, pero realmente no participamos y no servimos y no damos y no contribuimos. Y es aquí donde el libro de los Hechos nos prepara un marco claro, nos esclarece la verdad de qué significa pertenecer a la iglesia, qué significa movernos con el movimiento de la misma. Y cuando llegamos al capítulo 2 de Hechos, algo increíble, algo sorprendente ocurre, algo que Jesús había prometido, algo que los profetas del Antiguo Testamento habían prometido. Viene el Espíritu Santo y se derrama sobre aquella primera iglesia y llena a estos primeros creyentes de denuedo y de pasión y de fervor y de valentía para salir y llevar el mensaje de Jesús. Pero es importante para nosotros examinar en detalle en esta mañana cuáles son los pasos que esa iglesia llena del Espíritu comenzó a poner en práctica para moverse en unidad. Quizá en esta semana pasada Dios te habló, en estos días Dios te ha hablado, y ahorita en esta temporada que estamos viviendo has visto una inmensa necesidad de conectarte a la iglesia, de pertenecer a la iglesia, y te estás haciendo esta pregunta que creo que todos como cristianos cuando empezamos nos hicimos: ¿cómo me conecto? ¿Cuáles son mis dones y mis habilidades? Y si tengo talentos, ¿cómo los puedo utilizar en la iglesia? ¿Sirvo en algún departamento o ministerio? ¿Cómo me puedo integrar y cómo puedo servir? Es como cuando quieres comenzar a comer muy saludable, o quieres cambiar un hábito malo en tu vida, o quieres cambiar tu estilo de vida. ¿Cuántos saben que al inicio se puede sentir algo muy abrumador, algo que te provoca quizá estrés, afán, porque sientes que hay tantas cosas que te falta por aprender, tantas cosas que te falta por poner en práctica, que aunque sabes en tu mente puedo dominar este mal hábito, o puedo cambiar este estilo de vida, o puedo comer mejor, el ponerlo en práctica es bastante difícil? ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? La verdad es que todos sabemos lo que debemos comer y lo que no debemos comer, pero en práctica las cosas son mucho más difíciles. En práctica es mucho más difícil vivirlo. Entonces hay tantas cosas que sentimos que nos vienen a abrumar y decimos: no sé ni siquiera por dónde empezar. Pero esta primera iglesia se sentía de una misma manera. Ellos sabían que la misión de llevar el evangelio a todo el mundo era una misión, humanamente hablando, imposible. Necesitaban un poder sobrenatural. Entonces, desde el inicio del libro de los Hechos aprendemos dos cosas. El libro de los Hechos nos enseña malas noticias y nos da también unas buenas noticias. ¿Cuáles quieren primero, las malas o las buenas? Les doy las malas de una vez. ¿Están listos? Las malas noticias son que tú y yo no tenemos las fuerzas para perseverar en la fe solos, y si lo intentamos solos vamos a fallar. Esas son las malas noticias que nos enseña el libro de los Hechos desde el inicio. Todo creyente que intenta perseverar solo no solamente no tiene las fuerzas, sino que va a fallar. Pero aquí están las buenas noticias. ¿Cuántos están listos para las buenas noticias?
Jesús sí tiene las fuerzas que nosotros no tenemos y nos ha enviado el Espíritu y no nos ha llamado a hacerlo solos, nos ha dado a la iglesia. ¿Cuántos le dan gracias en este día por la iglesia? Las malas noticias son que esto es extremadamente difícil para lograr solos, me atrevo a decir imposible de hacer sin el Espíritu, pero las buenas noticias son que el Espíritu está con nosotros. Entonces tenemos que movernos, pero no debemos movernos solos. Grítale a alguien que está a tu lado, no lo puedes tocar, pero grítale, no te muevas solo, grítaselo. No te muevas solo. Si estás en casa, grítale a tu esposa y dile: no puedes hacerlo sola, no puedes hacer esto solo. El libro de los Hechos nos enseña que necesitamos movernos juntos como iglesia, y este es el principio que aprendió la primera iglesia. Jesús les da la promesa que viene el Espíritu, les dice que esperen hasta que son investidos con poder desde lo alto y que luego cobrarán fuerzas para hacer todo lo que Él les ha prometido. Pero esta promesa se cumple en un evento especial, una fiesta judía llamada el día de Pentecostés. En el día de Pentecostés se cumple esta promesa, y si tú me das unos minutitos, no quiero aburrirte, no quiero perderte, pero necesitamos entender qué importa este día, qué era el día de Pentecostés, y si me das unos minutos lo vamos a entender juntos. El día de Pentecostés era una fiesta judía. Habían muchas fiestas judías en el calendario religioso judío, pero solo habían 3 fiestas que requerían que los judíos viajaran hasta Jerusalén, y una de estas fiestas era la fiesta de Pentecostés. La fiesta de Pentecostés era importante porque era una fiesta en la cual los judíos recordaban la provisión de Dios y la fidelidad de Dios, y celebraban las primicias de la cosecha, y llegaban hasta Jerusalén para darle gracias a Dios por la cosecha y por la provisión y por la bendición, y para recordar que Dios es el proveedor de Israel. Cada año esta fiesta era una fiesta importante, pero para los judíos seguidores de Jesús, para los discípulos de Jesús, esta fiesta en particular no era como cualquier otro año. Este día de Pentecostés era el día en el cual la promesa que Jesús les dio en el capítulo 1 verso 8 se cumpliría, que serían llenos e investidos con el poder del Espíritu y les serían testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después de darles esta promesa, la Biblia dice que los discípulos esperan en Jerusalén y vuelven a una casa donde todos se reúnen, y pasan a un segundo piso, a un aposento alto, y Lucas nos dice son como 120 que estaban allí, y ahí reunidos están orando y están creyendo y están esperando que Dios haga lo que Dios ha prometido. Y cuántos saben que cuando la iglesia se une y la iglesia se humilla y la iglesia se quebranta y la iglesia ora y la iglesia pide colectivamente la misma cosa, no hay 10 divididos pidiendo algo y otros 50 divididos pidiendo algo más, sino cuando los 120, cuando todo Templo Betania, cuando todos los grupos familiares, cuando toda la iglesia se une y pide lo mismo y clama ante Dios. ¿Cuántos saben que Dios hace lo que Dios ha prometido? Y en aquel aposento alto están clamando, están orando, y de repente ocurre algo sobrenatural. Viene un viento fuerte y recio y llena toda la casa, y la gente que estaba alrededor comienza a escuchar un ruido potente, y la Biblia dice que aquellos discípulos comienzan a hablar en lenguas, y Lucas lo describe como si llamas de fuego estuvieran por encima de sus cabezas, y de esta manera nos describe, nos ayuda a visualizar el poder que se estaba derramando sobre ellos. La gente que estaba en las calles esperando celebrar el día de Pentecostés comienza a escuchar y comienzan a pasar la voz. Dicen que en la esquina, que allí por Templo Betania, en 210 East Jefferson, en aquella casa, en aquel grupo familiar, algo está pasando, y comienza a venir la gente y comienza a reunirse una multitud y comienzan a escuchar por las ventanas y a ver, y salen estos creyentes y están hablando en lenguas y están profetizando las maravillas de Dios, y la gente los ve y la gente está confundida. Y algunos están atónitos y otros comienzan a burlarse, y los que están confundidos dicen: ¿qué está pasando? ¿Cómo hablan ellos en nuestros idiomas las maravillas de Dios si sabemos que no son de nuestras naciones? Y otros se burlan y dicen: estos están borrachos, estos ya perdieron su mente, están hablando locuras. Y la Biblia dice que Pedro se pone en pie y predica el primer sermón en el origen de la iglesia.
y comienza a predicarles el evangelio y les dice: estos no están borrachos, están llenos del Espíritu Santo. Y Pedro comienza a recordarles que esta era una promesa de Dios, que esto Dios lo había dicho por medio del profeta Joel, que Dios había dicho esto en el Antiguo Testamento, que Dios había profetizado lo siguiente. Dios le dijo a Israel: derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Joel abre a Israel los ojos y les habla de esta promesa de Dios, y Pedro lo predica y dice: esto es lo que está pasando. No están locos, no perdieron la mente, no están borrachos. Esto es lo que Dios había prometido. Y les predica el evangelio y comienza a exhortar a estos judíos que anteriormente cuestionaban y estaban confundidos, y ahora la palabra les comienza a profundizar y a pegar. Y Pedro les dice: ustedes crucificaron a ese Cristo, a ese Mesías que Dios envió para salvarnos, al Rey eterno del cual habló David, los patriarcas y los profetas. Ustedes lo crucificaron. Y cuando los judíos escuchan lo que Pedro les dice, la Biblia dice que sus corazones se estremecen, sienten convicción, se quebrantan, reconocen su pecado y le piden a Pedro: ¿qué necesitamos hacer para conectarnos con la iglesia? ¿Qué necesitamos hacer para tener salvación? ¿Qué necesitamos hacer para ser parte de lo que Cristo ha hecho en ustedes? Y Pedro les dice: lo primero que necesitan hacer es reconocer dónde están y hacia dónde deben ir. Y ese es nuestro primer punto. Si tú y yo queremos movernos con el movimiento de la iglesia, tenemos que contestar la pregunta: ¿hacia dónde estamos caminando? A veces tenemos esta incoherencia de decir: yo quiero ir a la izquierda, pero voy a caminar a la derecha. Yo quiero lograr estas metas para mi familia, pero voy a hacer todo lo opuesto que se requiere para lograr aquellas metas. Yo quiero tener finanzas en orden, pero voy a gastar sin un presupuesto. Yo quiero tener un matrimonio fructífero y bendecido, pero no voy a abrirle mi corazón a mi cónyuge. Yo quiero hijos que sean buenos ciudadanos y que crezcan y sean fuertes y que tengan grandes logros, pero no voy a invertir tiempo en ellos. Yo quiero crecer en mi relación con Dios, pero no le voy a buscar. ¿Y cuántos saben que eso no funciona? Lucas nos dice que Pedro le contesta a estos primeros discípulos y les dice: necesitan reconocer que iban por el camino equivocado y necesitan reconocer cuál es el camino correcto. Entonces tú y yo necesitamos hacernos la pregunta: ¿hacia dónde estamos caminando? ¿Hacia dónde estoy caminando yo? ¿Hacia dónde estoy dirigiendo a mi familia? ¿Cuál es la visión que tenemos como cristianos? ¿Qué es lo que deseamos lograr? Y aquí vemos cómo Pedro le contesta a estos judíos que estaban tocados en su corazón. Vuelve conmigo al verso 37, estamos en Hechos 2. Dice así: al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro continúa predicando y explicándoles más, pero la esencia de lo que Pedro les dice: si ustedes quieren moverse con el movimiento de la iglesia, si ustedes quieren cambiar su estilo de vida, necesitan reconocer que ustedes crucificaron a Jesucristo, que con su pecado y que con su vida separada de Dios, ustedes lo enviaron al madero. Y en el contexto de ellos, los judíos literalmente lo querían crucificado. Pedro les dice: reconozcan su pecado. En segundo lugar, necesitan arrepentirse, y si ustedes se arrepienten, Jesús los salvará y serán llenos del poder del Espíritu. Yo necesito examinar mi vida y hacerme la pregunta: cuando escucho la verdad, ¿cómo respondo a ella? ¿Cómo respondo a ella? Muchos de nosotros tenemos esta habilidad alarmante, escúcheme, esta verdad alarmante, este error que cometemos es algo alarmante, de poder fingir con el rostro algo que no somos. ¿Cuántos saben de lo que estoy hablando? Ahorita está rete difícil porque no les discierno nada, porque veo puras máscaras. Entonces yo estoy visualizando que andan encendidos, apasionados, que están recibiendo. ¿Cuántos dicen amén? Así lo visualizo yo. Pero muchos de nosotros venimos a la iglesia, nos conectamos a la iglesia y tenemos esta habilidad alarmante de decirle al hermano: te amo, estoy contigo, aunque en el corazón digo: te aborrezco, te odio, que te pegue un camión.
Puedo acercarme con alguien y decirle: estoy orando por ti. Sí, lo que estás pasando, qué fuerte, vamos a orar por ti. Aunque en mi corazón ni por mí mismo oro, jamás oraré por ti. Tenemos esta habilidad alarmante de fingir. Pero estos judíos estaban tan tocados por el evangelio que ya no podían fingir más. Esa es una cualidad de verdaderamente escuchar y recibir el evangelio, que te pega tanto, que se profundiza tanto, que se interioriza en tu ser, que no lo puedes evitar. Necesitas responder. O respondes endureciendo tu corazón o respondes con quebrantamiento. Pero a todo ser humano tiene el deber, al escuchar el evangelio, de responder de una de esas dos maneras. Y estos creyentes o estos judíos respondieron con quebrantamiento. ¿Qué necesitamos hacer? Y una vez que escucharon la verdad, se arrepintieron. Y aquí vemos este inmenso y poderoso resultado de que más de 3,000 se añadieron a la iglesia en aquel día. Fue un gran e inmenso impacto. Aquí tenemos dos cosas que yo quiero enfatizar cuando nos hacemos la pregunta: ¿hacia dónde estamos caminando? Yo te reto que te hagas la pregunta como individuo y luego que hagamos la pregunta como iglesia. ¿Estamos listos? Cuando yo me hago la pregunta como individuo, como creyente, ¿hacia dónde estoy caminando? Es muy sencillo, me puedo autoexaminar de esta manera: ¿todo lo que hago me acerca a Dios o me aleja de Él? El cómo vivo mi vida, el cómo administro mis finanzas y mi tiempo y mis hábitos y mis pensamientos y mi manera de hablar y mi manera de vivir y mi vida en lo secreto, ¿me acerca a Dios o me aleja de Él? ¿Y cuántos saben que las cosas en esta vida, buenas y caras y especiales, no suceden por casualidad ni automáticamente suceden porque son el resultado de alguien que tenía una intención muy específica? Tú no llegas a un restaurante y de repente aparecen platillos deliciosos de la nada. Alguien los cocinó, alguien los preparó, alguien los premeditó, alguien puso de su tiempo, su denuedo, su pasión para lograrlo. Y de la misma manera, tener una familia bendecida, un hogar bendecido, una iglesia creciente, un grupo familiar lleno del poder del Espíritu no será el resultado automático de alguien desconectado de Dios que de repente lo ora un domingo y lo pide. Será el resultado de alguien que sabe para dónde va, que cada día sabe, tiene la visión clara de hacia dónde se dirige. Quiere ser más como Jesús, quiere crecer en santificación, quiere ser conformado a la imagen del Hijo de Dios, quiere vencer pecados y vencer tentaciones y ser una persona que glorifica a Dios con una vida santa. Yo debo preguntarme hacia dónde me dirijo, y es la predicación de la palabra y la búsqueda de Dios, como fueron expuestos estos judíos, que va a ir impactando mi corazón. Pero en segundo lugar, hacemos esta pregunta como iglesia colectiva: ¿cómo nos acercamos? Y debemos hacer lo que Pedro y estos primeros discípulos hicieron: debemos predicar la verdad a otros. ¿Cuántos saben que hay productos en esta vida que cuando hacen mercadotecnia o viene alguien a venderte un producto, hay productos que requieren bastante exageración y embellecimiento para que ese producto parezca atractivo? Te vienen a vender algo que tú no necesitas, que literalmente no te sirve de nada, que si no lo tuvieras no afectaría tu vida en ninguna manera, pero te venden a vender esta herramienta súper especial para cortar limones de una manera diferente que un cuchillo normal no podría cortar. Y te vienen a decir: es que mire, cuando usted se corta los limones normalmente casi se agarra un dedo y casi le arranca el brazo a su hija, y por eso necesita esto. Y tienen que exagerar y embellecer algo que realmente no necesitas y que no vale nada, y que si no lo tuvieras no afecta tu vida, y hacen todo este esfuerzo para que tú lo compres. Pero hay otros tipos de productos que son tan buenos que no necesitan tanta mercadotecnia ni exageración, solamente tienes que probarlos. Hay productos tan buenos que solamente tienes que ser expuestos a ellos para que veas el poder. Y esta iglesia, estos primeros discípulos, Pedro y los demás, entendían que el evangelio es un mensaje tan especial y tan poderoso y tan hermoso y tan verdadero y tan fidedigno por sí mismo, que no necesita tanto embellecimiento y exageración. La gente nada más tiene que probar el amor de Jesús y ellos mismos lo quieren. Ya todo está vendido, ya todo está comprado. Tú no necesitas hacer de más, solamente necesitas decirles la verdad y el evangelio es suficiente por sí mismo.
Pero perdemos esa audacia de compartir, ¿verdad? Cuando vamos a hablarle a alguien de Jesús, sentimos cierta barrera. ¿Cómo le puedo decir? Que si se cierra, estoy nervioso, que si no lo digo de la manera correcta. Pero cuando tú sabes que lo que estás ofreciendo es bueno, la pena se va por la ventana, ¿no es así? Tengo algo bueno que tú necesitas. A estas dos preguntas, ¿hacia dónde voy personalmente? ¿Me acerco? ¿Todo lo que hago me acerca a Dios o me aleja de Él? Y como iglesia estamos predicando el evangelio con denuedo para que aquellos que lo escuchen lo reciban y lo crean. ¿Cuántos saben que cuando tú y yo llevamos el mensaje de Jesús, cumplimos la gran comisión? No necesitamos tantas cosas para hablarle a alguien de Jesús, y todo lo adicional, los recursos y las herramientas y los edificios nos ayudan, pero al final del día lo único que necesitamos es un corazón encendido con el mensaje de Jesús. Entonces estos discípulos comienzan a escuchar y lo creen y lo reciben, comienzan a abrir su corazón. Y Pedro les dice, verso 39 al 40, bríncate conmigo al verso 39, y dice así: porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Pedro les dice, lo primero que tienen que hacer es cuestionar hacia dónde van, y cuando reconocen su pecado y vienen a Jesús, entonces las cosas cambian. Pero en segundo lugar, también Pedro les enseña a estos judíos, necesitan moverse en unidad con la iglesia. Verso 41 y 42 nos dice así: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Nota el verso 42, y perseveraban, di conmigo, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión, di conmigo, comunión, unos con otros, y en el partimiento del pan, di conmigo, en el pan, y en las oraciones. Cuando estos primeros discípulos que vienen a formar parte de la iglesia reciben esta exhortación, la creen, y no dicen después de eso: necesito un año para ver si puedo servir a Jesús, o déjame a ver cómo arreglo las cosas en mi familia. Dice la Biblia que al escuchar la verdad responden diciendo: queremos ser parte de la iglesia. Y Pedro les dice: así es como te integras a la iglesia. Necesitas ser bautizado, necesitas perseverar en la doctrina de los apóstoles, necesitas comunión, necesitas partir pan con otros, necesitas participar en la oración. Pedro les está enseñando a integrarse a un estilo de vida, no a un evento dominical. Pedro les dice: formar parte de la iglesia no es simplemente asistir a un evento. Formar parte de la iglesia es integrarte a un nuevo estilo de vida, a un nuevo estilo de vida en el cual tú profesas públicamente que Jesús es tu Señor y Salvador, en el cual tú participas con otros creyentes, tú perseveras en la verdad, participas en comunión, participas de la Santa Cena, estás con otros hermanos en la fe, y por último oras con ellos. Después de preguntarnos hacia dónde nos dirigimos, debemos también comenzar a movernos en unidad. No podemos movernos solos. No podemos movernos solos. Yo he entendido algo, hermano, que es tan importante, tan vital en la vida cristiana, y es tener iniciativa para mi propia vida espiritual. Yo necesito tener iniciativa para mi vida espiritual. Sabe que hay creyentes adultos ya maduros en las iglesias que están esperando que un líder venga a hacer lo que ellos necesitaban hacer, que un pastor venga a salvar a sus familias, que alguien venga a arreglar sus problemas. Pero algo que tú y yo aprendemos continuamente en el Nuevo Testamento es que el cristiano que está siendo santificado por medio del Espíritu siente un deber, un compromiso de velar por su propia vida espiritual. Ninguno de nosotros diría al plazo de nuestra semana: a ver si alguien trabaja por mí y me trae un sueldo, a ver si alguien me cocina, a ver si alguien, bueno, en nuestros sueños, ¿verdad? Que si los soñamos.
Pero en la vida real todos sabemos, si yo no me levanto y yo no trabajo, no hay sueldo. Si yo no cocino, no hay comida. Y si no limpio lo que cociné, nadie limpia. Y si no cuido a mis hijos, nadie cuidará de ellos. Y si no velo por mi futuro, nadie velará por él. Pero en nuestra vida espiritual creemos que las cosas son diferentes. No voy a orar, pero voy a estar ungido. No voy a leer, pero seré conocedor. No serviré, pero otros me amarán a mí. Y Pedro les dice, pertenecer al movimiento, conectarte a la iglesia requiere perseverar en doctrina, en verdad, en comunión, en partimiento del pan y en las oraciones. Y al final del mensaje quiero darte algunas recomendaciones de cómo practicar eso ahorita, en este mundo de una pandemia global, donde hacer esto parece ser más difícil porque hay obstáculos y barreras, pero lo podemos hacer en el nombre de Jesús. Y todos los que lo creen digan amén. Necesitamos movernos juntos. Y sabes, yo creo que aquí hay un gran desafío, un gran reto para nosotros, porque vivimos en una cultura individualista en la cual sentimos que realmente no necesitamos a otros. Creemos en la iglesia que realmente no nos necesitamos a otros. Yo hablaba con mi esposa esto el otro día y estábamos platicando de la cultura en Templo Betania, y yo le preguntaba ¿cómo visualizas a esa iglesia? Como esa iglesia que te llena de pasión y esa iglesia que tú aspiras que seamos, porque una iglesia nunca debe estancarse y decir ya llegamos aquí. Una familia nunca debe estancarse y decir ya cumplimos el todo. Un matrimonio nunca debe estancarse y decir ya lo logramos. Siempre debemos soñar hacia cosas mayores. Decíamos, ¿cómo podríamos ser esa iglesia? Y hablábamos porque yo crecí en el cristianismo y como hijo de pastor vi esto bastante, que en el cristianismo podemos caer en este grave error de que cuando nos vemos todo es con este lenguaje, esta idiomática religiosa, pero no hablamos de lo que realmente está allí. ¿Cómo estás, mi hermano? Oh, en gloria, en fuego, en bendición. ¿Y cómo está, mi hermano? Oh, la gloria de Dios descendió en mi casa esta mañana. Y todo es súper exageradamente espiritual y no hablamos de lo que realmente está allí. Por eso es que puede haber gente en la iglesia muy prepotente que ora bastante y grita y ayuna, pero han sido prepotentes por 30 años y no quieren cambiar porque no tienen a un hermano en la fe que los ama lo suficientemente para decirles la verdad, o no han dejado a nadie acercarse lo suficientemente para decirles la verdad. Y yo no sé tú, pero yo rehúso ser parte de una iglesia que me deje ser chismoso por 10 años. Yo no sé tú, pero yo rehúso ser parte de una iglesia que me deje ser un envidioso por 15 años, o ser parte de una iglesia que me deje ser una persona amargada por 20 años, porque soy parte de una familia y se supone que mi familia me ama lo suficientemente para decirme: Benji, antes de que subas, traes algo aquí, estás despeinado, traes algo colgando. Y de eso se trata, ser parte de la iglesia, que te acerques a alguien que te ame lo suficientemente para decirte la verdad. Y sabes que hacer eso no es fácil, hacer eso es incómodo. El libro de los Hechos comienza en el capítulo 2, todo es bendición, todo es prosperidad, todo es crecimiento. Pero pásate al capítulo 3 y 4 y comienzan los problemas. Comienzan conflictos adentro, Ananías y Zafira. Comienzan problemas externos, la persecución y oposición de los líderes religiosos. La iglesia rápidamente se da cuenta que ser una familia no es fácil. A ver, ¿cuántos aquí aman a su familia? Fácil, ¿verdad? Si no dices amén, eres marciano, eres raro, algo está mal, estás amargado. ¿Cuántos aman a su familia? ¿Cuántos de vez en cuando su familia les cae rete mal? ¡Wow! A la misma magnitud del amén, me preocupan. ¿Cuántos aman a su familia? ¡Amén! ¿A cuántos les cae mal? ¡Amén! Sí, la verdad es que a veces nos caemos mal porque somos complicados y somos exagerados y nos ofendemos súper fácil. Y ser una iglesia es lo mismo. Somos una familia, vamos a lastimarnos, vamos a ofendernos. Decirnos la verdad no siempre será fácil, pero con el tiempo aprenderemos a hacerlo. Y esto estaba haciendo la iglesia, estaban aprendiendo a perseverar en la verdad. ¿Cómo perseveramos en la verdad? Porque van a haber doctrinas falsas y van a haber mensajes falsos, pero el que se compromete y está firme y perdura. En esa comunión juntos, en el partimiento del pan, que muchos eruditos creen pudo haber sido tanto participar juntos en casas como también la Santa Cena, y en orar juntos. Tenemos que guardarnos contra este individualismo de creer que no nos necesitamos. Y sabes que la vida tiene maneras de recordarte muy rápidamente lo mucho que necesitas a gente que te ayude.
Puedes estar en una temporada en la cual tu trabajo está increíble y estás ganando muy bien y estás logrando todas tus metas, y de repente se viene una pandemia global, o de repente se viene una necesidad, una situación, surge algo que no esperabas, habías logrado ese ahorro y luego lo que menos esperabas, el árbol del vecino se cae sobre tu techo y él no tiene seguro y tú no, y lo que menos pensabas viene a pegarte y te recuerdas: wow, no soy intocable a la vida. Yo recuerdo cuando mi papá se enfermó y cuando nos dieron la noticia de que era cáncer terminal. Recuerdo que cuando fuimos al hospital nos dijeron: no, está enfermo, tiene una bacteria estomacal y va a ser algo sencillo, lo vamos a revisar. Y de ahí se fue tiene un tumor en su sistema digestivo y vamos a removerlo, no es nada complicado. Y luego recibes esa noticia que tú piensas que otros la reciben, que es para otros, pero nunca es para ti. Les voy a hacer una pregunta filosófica, no se me vayan a deprimir, quédense conmigo. ¿Cuántos aquí saben que nos vamos a morir? Dicen: qué servicio más deprimente de reapertura, ¿verdad? ¿Cuántos aquí saben que nos vamos a morir? Todos, lo sabemos aquí. ¿Cuántos creen que se van a morir hoy? Nadie. Todos sabemos que vamos a morir, pero no creemos que nunca nos pasará a nosotros. Pero las estadísticas nos dicen: hoy alguien va a morir, en este segundo alguien está muriendo. Y ese alguien pudiera ser tú, pudiera ser yo, pero no vivimos así, sabemos que vamos a morir. Sabemos, el otro día fue una cita con Chabeli y estábamos así todos románticos, y estaba viendo yo al lado y le digo: Chabeli, ¿nunca has pensado que cada hora que pasas estamos muriendo un poco más? Y me dice: qué horrible, estamos de cena romántica y tú viendo. Es lo que pasa cuando te casas con un filósofo, ¿verdad? Estamos ahí todos románticos cenando y yo: ¿no has meditado que cada hora que pasa mueres un poco más? Estoy más muerto hoy de lo que estaba a las 6, ¿verdad? Pero mi mente estaba atorada en este pensamiento. Estaba yo meditando en eso. Decía: cada hora me estoy muriendo, cada día estoy muriendo un poco más. Y nunca piensas que el cáncer va a ser para ti, o que la enfermedad va a ser para ti, o que el problema en el trabajo será para ti. Piensas que eres intocable. Y yo recuerdo que estábamos allí en ese hospital y sale el doctor con esa cara que parece de película, porque sabíamos que la operación duraba 4 horas y salió a la media hora. Y nos mira y nos dice: no, es un cáncer terminal, ya está tocando los otros órganos, no podemos hacer nada. La vida tiene una manera de recordarte que solo no puedes, solo no lo vas a lograr. Aquel joven que comienza a crecer con su familia y su familia se está desarrollando y cree que todo está bajo control. Viene una enfermedad, viene una necesidad, viene un ataque familiar y comienzas a sentir que todo tu mundo se va para abajo. La vida tiene una manera de recordarnos que no podemos hacerlo solos, nos necesitamos los unos a los otros. Y por esto Jesús nos dio a la iglesia. No nos llamó a perseverar solos, nos llamó a perseverar juntos. Nos llamó a perseverar juntos, no nos llamó a movernos solos. Pero hay una tercera y última cosa que Pedro le enseña a estos discípulos que querían moverse con el movimiento. En primer lugar les dijo: necesitas examinar dónde estás y hacia dónde quieres llegar. En segundo lugar, no puedes moverte solo, muévete en la unidad de la iglesia, participa, preserva en la verdad, persevera en ella. Participa de la comunión, sigue orando, sigue creyendo. Y por último, toma pasos que te llevan al crecimiento. Toma pasos que te llevan al crecimiento. Verso 43. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Quiero enfatizar algo aquí porque se me hace bastante interesante que Lucas nos detalla algo que ocurrió que es bien importante, pero no acaba con eso. No acaba solamente con decirnos que esta primera iglesia vio maravillas y señales y milagros y prodigios, sino que nos dice que algo más es necesario si queremos realmente movernos con el movimiento de la iglesia y perdurar a largo plazo. Y esto es algo muy importante que tú y yo debemos entender. Que a veces como cristianos nos quedamos en la superficie de solo querer bendiciones, milagros, señales y prodigios. Y enfatizo la palabra solo porque no me malentiendas, esas cosas son buenas y son bendiciones de Dios y regalos de Dios. Y Dios quiere prosperarnos, bendecirnos, sanarnos y llevarnos hacia lo que Él tiene para nosotros. Pero escúchame, no siempre nos sanará, no siempre nos bendecirá, no siempre nos prosperará. También vendrán momentos de grandes pruebas.
Y cuando vengan esos momentos de grandes pruebas, milagros y prodigios y señales no son suficientes para llevarte al próximo momento. Tú y yo somos hambrientos por milagros como somos hambrientos por pan. El pan de ayer no fue suficiente, quiero mi pan de hoy. Los milagros y las bendiciones que hizo solo hace una semana, gracias Dios, pero no son suficientes, quiero mis bendiciones de hoy. Y Pedro le dice a estos discípulos, Lucas nos enseña, si ellos querían perseverar necesitaban más que milagros y señales y prodigios y lo que está en la superficie. Necesitaban la verdad de Dios. Dice el verso 44, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno, y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Los pasos que estos primeros discípulos tomaron para perseverar a largo plazo, en primer lugar nos dice el verso 44 y verso 45, es que estaban unidos. Estaban unidos. Van a venir momentos en la iglesia donde vienen cambios en nuestra vida, cambios en la sociedad, y viene la tendencia de querer precipitarnos, de querer tomar decisiones impulsivas, de querer decir no, ya no puedo más, me voy a otro lugar, voy a hacer algo más. Pero una cualidad importante de un discípulo que persevera es que ese discípulo está comprometido a la unidad de la iglesia. No siempre vamos a estar de acuerdo. ¿Cuántos dicen amén? Así es, esa es la verdad. No siempre vamos a estar de acuerdo, no siempre vamos a ver de la misma manera, pero nos une un mismo espíritu, un mismo Señor, un mismo bautismo, un mismo mensaje. Ahorita mismo, si queremos hacer un rebrujo de pensamiento, nada más les tengo que decir, a ver, la iglesia los va a invitar a comer, ¿qué quieren comer? Todos les vamos a comprar comida, solamente y cuando todos estemos de acuerdo en la misma comida. Se olvidó, no come nadie, no comen ni los gatos, ni los niños, ni los bebés. Porque uno quiere otro, y este quiere aquello, y este sí quiere comer, pero es que ahorita anda en un vegan diet, y el otro quiere, pero anda en keto diet. Yo digo, el Señor reprenda al diablo, yo ando en carnitas diet, ¿verdad? Y cada persona tiene su manera de ver las cosas, pero necesitaban perseverar en unidad. ¿Sabes que perseverar en unidad quiere decir doblegar lo que yo quiero para asumir lo que queremos? Perseverar en unidad quiere decir doblegar lo que yo deseo para lograr lo que deseamos. Porque tenemos una meta y tenemos una misión y un evangelio que predicar, y a veces no vamos a ver del todo las cosas de la misma manera, pero vamos a luchar por preservar esa unidad, porque tú importas más que cosas, y tú importas más que eventos, y tu vida y la mía importa más que edificios. Eso es lo que Pedro le predicó a estos discípulos. Jesús no vino a dar su vida en la cruz por eventos, actividades o ministerios. Vino a dar su vida por gente, por un pueblo, por una iglesia. El primer paso que debemos tomar es permanecer en unidad. No pierdas la unidad. Y te decía hace un momento que hay maneras prácticas de hacerlo, y aquí está una manera práctica. ¿Estás listo? No esperes que alguien te llame a ti para velar por tu vida espiritual, que si tú le llamas a alguien para velar por la suya. Yo he platicado con tantos creyentes en esta temporada que me han expresado, muchos, en serio, nadie me ha llamado, nadie me ha dado un seguimiento, me siento desconectadísimo de la iglesia. Y yo les digo a ellos lo que me exhorto a mí mismo: ¿y a quién le llamaste tú? Porque tenemos una mentalidad de la iglesia de que la iglesia es un banco de recursos y un banco de actividades y un banco de bendiciones que vive y existe para darme lo que yo necesito, y se nos olvida que yo soy la iglesia, que yo existo para bendecir a otros y que yo existo para servir a otros. Y si tú y yo pensamos de la misma manera, prepárate, esto es profundo. Todos son bendecidos, todos son llamados, todos son atendidos. Porque lo que me mueve a mí es cuidarte a ti, lo que te mueve a ti es cuidarme a mí. Todos somos cuidados. Pero el problema es que el hermano 1 dice nadie me llamó, y el hermano 2 no le llamó porque dice el 1 no me llamó a mí. Y al final del día no se llamó nadie. ¿Cómo perduras en la unidad? Eres intencional de perdurar en ella. Voy a ayudar a gente, voy a perseverar con mi grupo familiar,
Voy a atender a la gente que más me necesita. Voy a ayudar a alguien en esta temporada, alguien que tiene una necesidad financiera. Quizá no pueda discipularlos cada día por lo que está pasando, pero les voy a llamar por teléfono. Vamos a estudiar el libro de Juan juntos. O sé que alguien acaba de tener un bebé, le voy a enviar una ofrenda por una aplicación. O voy a llegar a su casa y le voy a dejar pan y algo que necesitan. Voy a hacer todo lo que pueda para que la iglesia sepa que la unidad de la misma me importa, que me pesa lo que pasa en la iglesia. A mí me encanta cuando hablo. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Me anima cuando hablo con hermanos de Betania que dicen estas palabras: estamos orando, estamos esperando, estamos sirviendo, estamos creyendo, estamos apoyando, vamos a hacer, vamos a creer, vamos a esperar. En contraste a personas que me dicen ¿cuándo van a hacer? ¿Y cuándo van a dar? Y es que mi esposo y yo estamos esperando a ver cuándo hacen lo que necesitamos que hagan, en lugar de decir mi familia y yo haremos lo que la iglesia necesita, porque mi familia y yo somos la iglesia, porque la iglesia corre por nuestras venas, porque Templo Betania nos pesa, porque perdemos noches de sueño por velar por otros, porque nos desvelamos en la madrugada, porque pensamos cómo será aquel momento y cómo han de estar mis hermanos y cómo han de estar mis líderes y cómo estarán los encargados y cómo estará la gente y los jóvenes que tanto necesitan atención en este momento. ¿Qué sucedería si la iglesia, en lugar de esperar que la misma se mueva, se comienza a mover en unidad? Yo sé lo que sucedería. Sucedería lo que sucedió al principio. Miraríamos miles de almas. Veríamos cómo el Señor añade a la iglesia cada día aquellos que han de ser salvos. Veríamos a jóvenes llenos del Espíritu, matrimonios bendecidos, pero no lo hacemos por esperar que la iglesia se levante. Cuando el Espíritu me dice y me proclama: tú eres la iglesia que necesita levantarse. Perdura, preserva, guarda, protege. La unidad en el Espíritu no es como pertenecer a un grupo social, no es como el club escolar. Escúchame, es una unidad que costó la sangre del Cordero de Dios. Protégela con todo. A mí me dijo una hermana una vez, una hermana anciana: Benji, te amo. Gracias, hermana, yo la amo también. Si eres joven y tienes mucho que aprender. Yo le dije: tienes razón, hermana, oré por mí. Pero una cosa sí te voy a decir, Benji. Aquí me dijo después de una predicación, cuando la alfombra era roja morada, hace siglos, me dijo: una cosa sí te voy a decir, si alguien habla mal de ti, que se preparen, me dijo, porque yo estoy contigo. Y yo la miré y le dije: hermana, y si alguien habla mal de usted, que se preparen, porque yo estoy con usted. Y me dio tanta alegría y gozo y fortaleza saber: así debe ser la iglesia. Porque cuando hablan de mi mamá, de mi papá, de mi hermano, de mi esposa, quien no se levante y dice: esos son los míos. Que cuando hablen de tu iglesia, algo en tu interior se estremezca. Que cuando veas a tu iglesia sufriendo, necesita algo en tu interior se estremezca. Eso es lo segundo que vemos en este pasaje. Ya vamos terminando. Dice, verso 45: y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Escúchame, hay cosas en la Biblia que son descriptivas y cosas que son prescriptivas. Hay cosas que son universales, que se aplican en todo momento, en todo tiempo y en todo contexto. Y hay cosas que se aplican solamente a un contexto particular, pero tienen un principio universal. Y el verso 45 es uno de esos casos. Es un pasaje particular que no se aplica a todos los momentos, tiempos y contextos, pero tiene un principio universal. La iglesia estaba iniciando, la iglesia no tenía fundamento económico, era el inicio de ella. Se necesitaba que la iglesia hiciera sacrificios inmensos. Gente vendió sus propiedades, se vinieron a vivir juntos a la iglesia, juntos como familia en la fe. Pero el principio universal es lo siguiente: el bienestar de mis hermanos en la fe debe preocuparme al grado que estoy dispuesto a sacrificar algo que me cueste.
El bienestar de mis hermanos en la fe me debe preocupar al grado que estoy dispuesto a sacrificar algo que me cueste. Debo amarte y debes amarme, y debemos amarnos lo suficiente para sacrificar al grado de dar algo que nos cueste. Estaban dispuestos a dar todo para ayudarse. Unidad, cuidado. Verso 46 y 47. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Unidad, di conmigo unidad. Cuidado, di conmigo cuidado. Comunión, di conmigo comunión. Y alabanza, di conmigo alabanza. Si tú y yo hacemos estas cosas, si cuidamos la unidad, si nos cuidamos unos a otros, si participamos de la comunión en la iglesia y perseveramos en la doctrina de la palabra de Dios, y si alabamos a Dios juntos, si tú y yo hacemos lo que nos corresponde, el verso 47 dice: Dios hace lo que le corresponde a Él. Sabes que cuando empezó la cuarentena había preocupación. Líderes nos decían: gente se va a ir de la iglesia, gente está desesperada. Y a mí me dolía y yo estaba triste. Decía: Dios, es que ¿qué podemos hacer? Y yo sentía que el Espíritu me hablaba, esta impresión en mi corazón: haz lo que a ti te corresponde y yo haré lo que a mí me corresponde. Haz lo que a ti te corresponde y yo haré lo que a mí me corresponde. Y yo te exhorto hoy en Amor Templo Betania: si tú y yo hacemos lo que a nosotros nos corresponde, Dios hará lo que a Él le corresponde. Si tú y yo mantenemos unidad, si tú y yo nos cuidamos unos a otros, si nosotros perseveramos en la verdad y en la comunión y alabamos a Dios en todo momento, bajo toda circunstancia y en todo contexto, Dios hará lo que solamente Dios puede hacer. Dios traerá las almas, Dios restaurará matrimonios, Dios bendecirá a nuestro pueblo, Dios bendecirá a nuestros hijos. Hay mucho que yo no puedo hacer, pero hay bastante que sí puedo hacer. Hay cosas que están fuera de mi alcance, pero hay cosas que están en mis manos. Yo no puedo controlar el mañana, pero yo puedo predicar la palabra de Dios. Yo desconozco el futuro, pero yo puedo cuidar de otros. Yo no sé dónde estaremos en 5 años, pero sí sé dónde estaré hoy. Estaré con el pueblo de Dios alabando el nombre que es sobre todo nombre. Alguien que se ponga de pie y que diga: vale la pena moverte con la iglesia, vale la pena dar y servir y orar y contribuir, porque ahí está la vida. Ahí está el plan que Dios tiene para ti y para mí. Vamos, ahí donde estás, tu asiento es tu altar el día de hoy. Ahí donde estás, comienza a buscar el rostro de Dios. Si puedes hacerlo y gustas arrodillarte, hazlo. Si quieres quedarte de pie y levantar tus manos, hazlo. Pero vamos a orar como oraron los 120 en el aposento alto. Una oración colectiva. Somos Jesús, tu iglesia. Únenos, llénanos de pasión. Perdónanos por descuidar, perdónanos por en caso ser negligentes, pero hoy seremos quien nos has llamado a ser. Una iglesia unida en un mismo espíritu, una iglesia que cuida los unos por los otros, una iglesia que persevera en comunión y una iglesia que te alaba en todo momento, bajo toda circunstancia y en todo contexto.